Cuando mi hija Sofía me gritó entre lágrimas, «Toda mi vida ha sido una mentira, papá», sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara completo. Ahí estaba ella, con 17 años recién cumplidos, sosteniendo en sus manos temblorosas un manojo de cartas que yo jamás pensé que vería. Cartas que su madre había escrito pero nunca envió. Cartas dirigidas a Miguel, mi mejor amigo desde la secundaria, mi compadre, el padrino de mi mija. Cartas de amor que destrozaron en 5 minutos todo lo que había construido en 3 años para proteger a mi hija del dolor. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 45 años y soy mecánico automotriz aquí en Xalapa, Veracruz. Durante los últimos 3 años he vivido solo con Sofía en una casita de 2 recámaras en la colonia Rafael Lucio, cerca del centro. Cada mañana me levanto a las 5:30, preparo café de olla como me enseñó mi mamá, despierto a Sofía para la prepa y nos vamos cada quien a nuestras ocupaciones. Ella estudia el último año en el COBAEV número 3, saca puras buenas calificaciones y sueña con estudiar psicología en la Universidad Veracruzana. Yo tengo mi taller en la misma cuadra donde vivimos, Taller Mendoza, donde reparo carros desde hace 22 años. Nuestra vida es sencilla pero digna. Ganamos lo suficiente para comer bien, vestir decente y hasta nos damos algunos gustos. Los domingos vamos a misa de 11 en la parroquia de San José. Después compramos carnitas en el Mercado Alcalde y García y nos quedamos en casa viendo películas o visitando a mi hermana Carmen y sus hijos. Es una vida tranquila, construida cuidadosamente sobre la memoria de mi esposa Paloma, que murió hace 3 años en un accidente automovilístico en la carretera a Coatepec. Durante estos 3 años me dediqué a mantener viva la imagen perfecta de Paloma para Sofía. Le contaba historias de cuando éramos novios, de cómo nos conocimos en una kermes de la parroquia, de lo emocionada que estaba cuando supo que esperaba a nuestra hija. En las paredes de la casa tengo fotografías de nuestra pequeña familia. Paloma cargando a Sofía bebé, los 3 en las playas de Veracruz, en cumpleaños, en navidades. Siempre sonrientes, siempre felices. Era importante para mí que Sofía creciera sabiendo que había sido producto de un gran amor, que sus papás fueron felices juntos, que su mamá había sido una mujer extraordinaria. Lo que no le conté nunca fueron las discusiones de los últimos meses antes del accidente, las noches que Paloma llegaba tarde del trabajo sin explicación convincente, los silencios largos durante las cenas, la forma en que se apartaba cuando yo trataba de abrazarla, la manera en que evitaba mi mirada cuando le preguntaba qué le pasaba. Pensé que eran problemas normales de matrimonio, que ya se nos pasaría, que solo era una mala racha. Nunca imaginé la verdad. Paloma trabajaba como secretaria en una notaría del centro. Era una mujer hermosa con 38 años cuando murió, pelo negro siempre bien peinado, ojos cafés que se iluminaban cuando sonreía. Medía 1,60 m, tenía la piel morena clara y usaba un perfume de gardenias que compraba en el mercado de flores. Era cariñosa con Sofía, buena cocinera, cumplida con sus deberes de esposa y madre. Por eso nunca sospeché. Por eso cuando el policía de tránsito me llamó esa noche del 13 de octubre para decirme que había tenido un accidente en la carretera, lo único que pensé fue que tal vez iba camino al súper o a visitar a su papá en Córdoba. El funeral fue terrible. Medio Xalapa vino a despedirse de Paloma. Miguel estuvo ahí, consolándome, ayudándome con los trámites, quedándose conmigo las noches cuando no podía dormir. Era mi mejor amigo desde los 13 años. Habíamos crecido juntos en el barrio. Él fue mi padrino de bodas y yo el suyo cuando se casó con Elena. Cuando Elena murió de cáncer hace 5 años, Paloma y yo lo apoyamos como familia. Venía a cenar los domingos. Era el tío Miguel que le llevaba regalos a Sofía en su cumpleaños, el que me ayudaba a arreglar cosas de la casa. Nunca, ni por un segundo, imaginé que entre él y mi esposa hubiera algo más que amistad familiar. La mañana que cambió todo comenzó normal. Era sábado, 15 de octubre, 2 días después del tercer aniversario luctuoso de Paloma. Yo estaba en el taller trabajando en el motor de una combi cuando escuché a Sofía gritando desde la casa. Pensé que se había lastimado o que había visto una cucaracha, así que corrí hacia allá limpiándome las manos grasosas en el overol.
La encontré en el cuarto que usábamos como bodega, el que está al fondo de la casa, rodeada de cajas viejas y con una expresión en el rostro que nunca le había visto. Tenía los ojos muy abiertos, como de susto, y respiraba agitado. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «estaba revisando estas cajas para ver qué podemos vender para juntar dinero para mis útiles de la universidad, y encontré esto». Me extendió una caja de zapatos que yo reconocí inmediatamente. Era donde Paloma guardaba sus cosas personales, fotografías de su infancia, cartas de su mamá, recuerdos de la escuela. La habíamos guardado después del funeral, porque no tuve corazón para revisarla en ese momento. «Ábrela, papá», me dijo Sofía. Adentro había efectivamente fotografías viejas, algunas cartas de su mamá desde que era soltera, recuerdos normales, pero hasta abajo, envueltas en un rebozo rojo que le había regalado su abuela, había como 20 hojas escritas a mano con la letra inconfundible de Paloma. La primera decía arriba: «Para Miguel, mi amor». Se me heló la sangre. Tomé las cartas con manos temblorosas y comencé a leer en voz baja, sin poder creer lo que mis ojos veían. «Mi querido Miguel», decía la primera carta, «no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo amistad. Hace meses que no puedo dormir pensando en ti, que busco excusas para verte, que invento pretextos para llamarte por teléfono. Roberto es buena persona, pero contigo siento algo que nunca había sentido, algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo». Sofía me veía leer con los ojos llenos de lágrimas. «Hay más, papá», me dijo casi en un susurro. Seguí leyendo. Carta tras carta. Mi esposa le confesaba su amor a mi mejor amigo. Le decía que se había enamorado de él desde la muerte de Elena, que al principio pensó que era solo lástima, pero que después se dio cuenta de que era amor verdadero, que Roberto era buen hombre, pero que con él se sentía atrapada, que soñaba con una vida diferente, que quería irse con él a otro lugar donde pudieran ser felices sin lastimar a nadie. «Sé que es un pecado lo que siento», decía una de las cartas, «pero el corazón no entiende de mandamientos. Te amo, Miguel, te amo como no sabía que se podía amar. Si tú sientes lo mismo, solo dímelo y encontraremos la manera de estar juntos». En la última carta, fechada 2 días antes del accidente, Paloma escribía: «Ya no aguanto esta situación. Mañana voy a hablar contigo. Necesito saber si hay esperanza para nosotros, porque si no la hay, tendré que olvidarte para siempre. Pero si tú también me amas, estaré dispuesta a dejarlo todo por estar contigo». Cuando terminé de leer, el silencio en el cuarto era tan pesado que se podía tocar. Sofía lloraba en silencio, con esas lágrimas que duelen más porque no hacen ruido. Yo sentía como si me hubieran dado un martillazo en el pecho. «Papá», me dijo Sofía entre sollozos, «¿es cierto esto? Mi mamá no nos amaba. En ese momento hice algo de lo que me arrepiento todos los días. En lugar de abrazarla, en lugar de explicarle que las cosas de los adultos son complicadas, en lugar de protegerla del dolor, me enojé. Me enojé con Paloma por haberme mentido durante meses. Me enojé con Miguel por traicionarme. Me enojé con Sofía por haber encontrado esas cartas. Me enojé conmigo mismo por no haberme dado cuenta. Esas cartas son mentira», le grité más fuerte de lo que jamás le había gritado. «Tu mamá nos amaba. Era una buena mujer. No tienes derecho a ensuciar su memoria con estas tonterías». «Pero están aquí, papá, escritas con su propia letra», me gritó de vuelta. «Todo lo que me has dicho sobre ella ha sido mentira. No son más que fantasías. Tu mamá jamás habría hecho algo así. Entonces, ¿por qué las escribió? ¿Por qué escondió que estaba enamorada de otro hombre?» La discusión siguió por casi 1 hora. Gritamos cosas horribles. Yo defendía a Paloma sin convicción, porque en el fondo sabía que las cartas eran reales. Sofía me reclamó años de mentiras, de historias inventadas sobre un matrimonio perfecto que nunca existió. Al final, se encerró en su cuarto, dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Me quedé solo en el cuarto de la bodega, sentado en el suelo, con las cartas esparcidas a mi alrededor. Por primera vez en 3 años, lloré por Paloma. Pero no lloré al esposo que había perdido una mujer maravillosa. Lloré al hombre que había descubierto que su mujer amaba a otro. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala viendo televisión hasta que amaneció,
pero no prestaba atención a nada. Solo pensaba en los últimos meses con Paloma, buscando señales que debía haber visto, recordando conversaciones que ahora tenían otro significado. Recordé la noche que llegó tarde y me dijo que había ido a misa de 8 porque no había podido ir en la mañana. Pero cuando la abracé, no olía a incienso, sino a tabaco, y Miguel fumaba cigarros de a peso. Recordé las veces que sonaba el teléfono, y cuando yo contestaba, colgaban. Recordé cómo se ponía nerviosa cuando Miguel venía a visitarnos, cómo evitaba quedarse a solas con él, cómo después de que se iba se metía a bañar sin razón aparente. Al día siguiente era domingo. Normalmente íbamos a misa y después a comer con mi hermana Carmen, pero Sofía no salió de su cuarto. Le toqué la puerta varias veces. Le grité que ya era hora de alistarse, pero me contestó que no tenía ganas de fingir que éramos una familia feliz. Fui solo a misa. Me senté en la banca de siempre, la tercera de adelante del lado derecho, donde nos sentábamos los tres cuando Paloma vivía. El padre Joaquín habló sobre el perdón y la misericordia de Dios, pero yo no podía concentrarme. Solo pensaba en confrontar a Miguel. Después de misa, en lugar de ir con Carmen, manejé directamente al taller de carpintería de Miguel. Está en la colonia Revolución, como a 10 minutos de mi casa. Es un taller grande donde hace muebles de madera para casas y oficinas. Miguel heredó el negocio de su papá y siempre le ha ido bien. Es un hombre alto, moreno, de pelo cano, con manos grandes y callosas de tanto trabajar la madera. Siempre ha sido guapo. Y después de que Elena murió, varias mujeres del barrio le han tirado la onda, pero él siempre dice que ya no quiere comprometerse con nadie. Lo encontré lijando una mesa de comedor. Cuando me vio llegar sonrió como siempre, pero yo no le devolví la sonrisa. «Compadre», me dijo, «qué milagro verte por aquí en domingo. ¿Cómo está mi ahijada?» Saqué las cartas del bolsillo de mi camisa y se las aventé encima de la mesa. «Explícame esto», le dije. Miguel las tomó y comenzó a leer. Vi cómo su cara se iba poniendo pálida, cómo sus manos empezaron a temblar. Cuando terminó de leer la primera carta, me miró con ojos de espanto. «Roberto, yo puedo explicarte. Explícame cómo te cogiste a mi mujer», le grité. «No pasó nada entre nosotros», me gritó de vuelta. «Te lo juro por la memoria de mi Elena». Entonces, ¿por qué ella te escribía cartas de amor? Porque estaba confundida, porque se sintió sola después de que empezamos a pasar más tiempo juntos, pero jamás la toqué. Mentiroso. Te estoy diciendo la verdad. Ella se acercó a mí después de que Elena murió, me consolaba, me hacía compañía, y yo malinterpreté sus intenciones. Pensé que solo era amistad, pero después me di cuenta de que ella sentía algo más. ¿Y tú? ¿Tú también la amabas? Miguel se quedó callado unos segundos que se sintieron como horas. «Sí», me dijo finalmente. «Sí la amé, pero nunca hice nada para conquistarla. Cuando me di cuenta de lo que sentía, traté de alejarme, de no venir tanto a tu casa, pero ella buscaba pretextos para verme». «¡Hijo de la chingada!», le di un puñetazo que lo tiró al suelo. Después me le eché encima y empezamos a pelear como cuando éramos chavos, pero ahora con el dolor y la rabia de dos hombres adultos que habían perdido a la misma mujer. Nos separaron los vecinos que escucharon los gritos. Yo tenía el labio roto y Miguel un ojo morado. Los dos estábamos jadeando, llenos de aserrín y con la ropa rota. «No quiero volverte a ver en mi vida», le dije antes de irme. «Y no te acerques a mi hija. Roberto, por favor, déjame explicarte todo». «No hay nada que explicar. Mi mujer te amaba a ti y tú la correspondías. Eso es traición». Me fui de ahí con las cartas en la mano, sintiéndome peor que cuando llegué. Porque aunque Miguel me hubiera jurado que no había pasado nada físico entre ellos, el amor había existido. Mi esposa había amado a otro hombre, y ese hombre era mi mejor amigo. Cuando llegué a la casa, Sofía estaba en la cocina haciendo quesadillas. Me vio llegar golpeado y no preguntó nada. Solo me pasó una servilleta húmeda para que me limpiara la sangre del labio. «¿Ya hablaste con Miguel?», me preguntó. «Ya no vamos a hablar de esto», le dije. «Papá, necesito entender». «No hay nada que entender. Tu mamá nos amaba. Esas cartas son cosas del pasado que ya no importan». Pero sí importaban. Importaban porque desde ese día, cada vez que veía las fotografías de Paloma en las paredes, me preguntaba en qué estaba pensando cuando sonreía a la cámara. Importaban porque cuando Sofía me preguntaba por su mamá, yo ya no sabía qué contestarle.
Importaban porque mi hija había dejado de confiar en mí. Los siguientes días fueron horribles. Sofía iba a la escuela, pero regresaba directamente a encerrarse en su cuarto. Ya no cenábamos juntos, ni veíamos televisión en las noches. Cuando me hablaba era solo para lo indispensable, que si necesitaba dinero para pasajes, que si había llegado la cuenta de la luz, que si ya había hecho el mandado. Pero conversaciones de verdad, risas, confianza, ya no había nada. En el taller también me iba mal. Llegaba tarde, trabajaba sin concentración, le gritaba a los clientes sin razón. Don Aurelio, que tiene una camioneta que le arreglo desde hace 10 años, me reclamó que le había puesto mal las refacciones y que por mi culpa se había quedado varado en plena carretera. Roberto, me dijo, tú no eres así. ¿Qué te pasa? Pero yo no podía decirle que había descubierto que mi esposa muerta amaba a otro hombre. No podía explicarle que mi hija ya no me hablaba porque había construido la memoria de su mamá sobre mentiras. No podía confesarle que por las noches me tomaba media botella de ron para poder dormir sin soñar con Paloma, escribiendo cartas de amor. Una tarde de esas, llegó mi hermana Carmen a la casa. Carmen tiene 40 años, es maestra de primaria, divorciada, y tiene 2 hijos, Javier de 15 años y María Fernanda de 12. Es una mujer práctica, de esas que van directo al grano y no andan con rodeos. Roberto, me dijo apenas entró, vine porque Sofía me habló llorando. Me contó lo de las cartas. Carmen, por favor, no tú también. ¿Tú también qué? Te voy a regañar por haber mantenido a tu hija en una mentira durante 3 años. Yo la protegí, le di una imagen bonita de su mamá. Le diste una imagen falsa, y ahora está peor porque descubrió que no puede confiar en ti. Carmen fue a buscar a Sofía a su cuarto y se la llevó a su casa. Se va a quedar conmigo unos días hasta que tú te compongas, me dijo, porque así como estás, nomás la estás lastimando más. Me quedé solo en la casa por primera vez desde la muerte de Paloma. El silencio era tan fuerte que dolía. Me senté en la sala, rodeado de fotografías de mi familia feliz, y por primera vez me permití recordar la verdad completa de mi matrimonio. Paloma y yo nos casamos muy jóvenes. Ella tenía 19 años y yo 21. Nos conocimos en una kermés de la parroquia de San José, como le había contado a Sofía, pero lo que no le conté fue que ella andaba con otro muchacho cuando nos conocimos. Se llamaba Fernando, era estudiante de medicina en la Universidad Veracruzana y venía de una familia con dinero. Paloma terminó con él por mí, pero después, durante los primeros años de matrimonio, varias veces me echó en cara que había dejado a Fernando por estar conmigo. Él habría sido médico, me decía cuando discutíamos. Podría haberme dado una vida mejor, pero me escogió a mí, le contestaba yo. ¿Eso quiere decir algo? Sí, me decía ella. Quiere decir que fui una tonta. Después nació Sofía y las cosas mejoraron. Paloma se dedicó completamente a ser mamá los primeros años, y yo trabajaba día y noche para que no les faltara nada. Éramos felices, o al menos yo creía que éramos felices. Pero cuando Sofía cumplió 10 años y ya no necesitaba tanta atención, Paloma empezó a ponerse inquieta. Me siento atrapada, me decía. Siento que mi vida se me está yendo sin hacer nada interesante. ¿Cómo que nada interesante? Tienes una hija hermosa, una casa, un esposo que te ama. ¿Pero eso es todo lo que voy a hacer en la vida? ¿Esposa y mamá? ¿Qué más quieres ser? No sé, algo más. Por eso se puso a trabajar en la notaría hace como 4 años. Quería sentirse útil, independiente, tener su propio dinero. Yo lo entendí y la apoyé, aunque significara que llegara cansada en las noches y que ya no tuviéramos tanto tiempo juntos. Los problemas empezaron después de que Elena, la esposa de Miguel, murió. Paloma se convirtió en el apoyo emocional de Miguel. Iba a visitarlo, le llevaba comida, lo acompañaba a los trámites del seguro social. Al principio me parecía normal. Miguel era mi compadre. Paloma era una mujer cariñosa. Era natural que lo quisiera ayudar. Pero después empecé a notar que Paloma hablaba mucho de Miguel. Miguel dice que... Miguel piensa que... Miguel necesita esto. Cuando yo llegaba del trabajo, ella me contaba todo lo que había hecho Miguel ese día, como si fuera más importante que lo que había hecho yo. ¿No crees que ya es hora de que Miguel aprenda a valerse por sí solo? Le pregunté un día. Es mi amigo, me contestó.
y está pasando por un momento muy difícil. Pero también soy tu esposo, y siento que últimamente piensas más en él que en mí. No seas celoso, Roberto. Los celos son feos, pero yo no estaba celoso. Bueno, tal vez sí un poco, pero más que celos, lo que sentía era que mi esposa se estaba alejando de mí sin que yo entendiera por qué. Las últimas semanas antes del accidente fueron terribles. Paloma llegaba tarde del trabajo casi todos los días, con excusas que no me sonaban convincentes. Se me hizo tarde en la notaría. Fui a ayudarle a Miguel con unos papeles. Me quedé platicando con las muchachas de la oficina. Cuando le preguntaba detalles, se molestaba. «Ahora me vas a andar investigando», me decía. «Solo quiero saber dónde andas. Ando trabajando para ayudar con los gastos de la casa. ¿O prefieres que me quede aquí sin hacer nada como antes?» Dejamos de platicar en las noches. Dejamos de hacer el amor. Cuando yo trataba de abrazarla, ella inventaba pretextos. Que tenía dolor de cabeza, que estaba muy cansada, que Sofía podía despertarse. Una noche la escuché llorando en el baño, y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que no era nada importante. Si no es importante, ¿por qué lloras? A veces las mujeres lloramos sin razón. Paloma, háblame, ¿qué te pasa? Nada que tú puedas arreglar. Esa frase me dolió más que cualquier insulto, porque significaba que yo ya no era el hombre al que le contaba sus problemas, al que buscaba cuando necesitaba consuelo. La noche del accidente, Paloma cenó callada. Sofía le preguntó si se sentía bien, y ella le dijo que solo estaba cansada. Después de cenar, se metió a bañar y se puso un vestido azul que yo le había regalado para su cumpleaños 2 años antes. Se peinó con cuidado, se puso perfume y se maquilló ligeramente. «¿Vas a salir?», le pregunté. «Voy a ir a ver a mi papá a Córdoba. Habló en la tarde y me dijo que se sentía mal. ¿Quieres que te acompañe?» «No, voy yo sola. Regreso mañana temprano». Me dio un beso en la mejilla, no en los labios como antes, y se fue. Esa fue la última vez que la vi viva. A las 10:30 de la noche me habló el agente de tránsito. «¿Es usted Roberto Mendoza, esposo de Paloma Jiménez?», me preguntó. «Sí, ¿por qué?». «Su señora tuvo un accidente automovilístico en el kilómetro 15 de la carretera Xalapa-Coatepec. Necesito que venga al hospital». Paloma no murió inmediatamente. Estuvo 3 horas en cuidados intensivos antes de que los doctores me dijeran que no había nada más que hacer. Tenía traumatismo cráneoencefálico severo y hemorragia interna. Durante esas 3 horas, yo le hablé al oído. Le dije que la amaba. Le pedí que no me dejara solo con Sofía. Pero no me escuchó. Nunca más abrió los ojos. Lo que me intrigó después fue que el accidente no había sido en la carretera a Córdoba, sino en la carretera a Coatepec. Y según el policía, iba de regreso hacia Xalapa cuando se salió del camino. ¿Qué había ido a hacer a Coatepec si me había dicho que iba a Córdoba? Hablé a casa de mi suegro esa misma noche para contarle lo del accidente. Don Evaristo me dijo que él no había hablado con Paloma ese día, que él se sentía bien, que no entendía por qué ella había dicho eso. Nunca investigué más. Pensé que tal vez Paloma se había confundido o que había ido a alguna otra diligencia antes de ir a Córdoba. Nunca sospeché que hubiera ido a encontrarse con Miguel. Ahora, sentado en mi sala vacía, con las cartas de amor esparcidas en la mesa de centro, todo tenía sentido. Paloma había ido a Coatepec a encontrarse con Miguel la noche del accidente. Había ido a decirle que lo amaba, a proponerle que se fueran juntos, a pedirle que empezaran una nueva vida. Y algo había salido mal. Tal vez Miguel la había rechazado. Tal vez le había dicho que no podía traicionar a su amigo. Tal vez Paloma había entendido que lo que sentía no era correspondido de la manera que ella esperaba. Por eso venía de regreso a casa. Por eso se había salido del camino. Porque venía llorando, confundida, arrepentida. Al día siguiente decidí buscar a Miguel otra vez. Necesitaba escuchar la verdad completa, no solo su versión de la historia. Llegué a su taller como a las 11 de la mañana. Tenía el ojo todavía morado de nuestro pleito, pero cuando me vio no se puso a la defensiva. Solo se veía triste. «Roberto», me dijo, «me da mucho gusto que hayas venido. Necesito explicarte todo. Explícame por qué mi esposa fue a buscarte la noche que murió». Miguel se sentó en una silla y se puso las manos en la cara. «Porque me había mandado un recado con una de las muchachas de la notaría, diciéndome que tenía que hablar conmigo urgentemente».
que nos viéramos en el restaurante de la carretera a Coatepec, el que está después del entronque. ¿Y fuiste? Sí, fui. Llegué como a las 8:30. Ella ya estaba ahí, sentada en una mesa del rincón. Se veía muy nerviosa. ¿Qué te dijo? Me dijo que ya no podía seguir fingiendo lo que sentía por mí, que se había enamorado desde hacía meses y que quería que nos fuéramos juntos a otro lugar donde pudiéramos ser felices. ¿Y tú qué le contestaste? Le dije que yo también la amaba, pero que jamás podría traicionar tu amistad, que tú eras mi hermano, que habíamos crecido juntos, que me habías apoyado cuando Elena murió. Le dije que lo que sentíamos estaba mal. ¿Cómo reaccionó? Se puso a llorar. Me dijo que sabía que estaba mal, pero que el corazón no entiende de moral. Me suplicó que lo intentáramos, que nos fuéramos lejos donde nadie nos conociera. Y entonces le dije que no podía hacer eso, que tú no te merecías esa traición y que Sofía no se merecía quedar sin mamá. Miguel se quedó callado unos minutos. Después siguió contándome. Paloma se enojó mucho conmigo. Me dijo que era un cobarde, que si de verdad la amara, me arriesgaría por ella. Me gritó que se sentía rechazada, que pensó que yo también quería estar con ella. ¿Cuánto tiempo estuvieron platicando? Como 1 hora. Al final ella se calmó y me dijo que entendía mi posición. Me pidió perdón por haberme metido en esa situación. Me dijo que iba a tratar de olvidar lo que sentía por mí y que iba a luchar por su matrimonio. ¿Eso te dijo? Sí, me dijo que se daba cuenta de que había estado confundida, que tal vez lo que sentía por mí no era amor, sino solo ganas de escapar de una vida que se le hacía aburrida. Me prometió que ya no me buscaría más y me pidió que tampoco yo la buscara. Y luego se fue. Yo me quedé en el restaurante como media hora más, tomándome una cerveza, pensando en lo que había pasado. Cuando salí, ya no vi su carro. ¿No supiste nada más hasta que te hablé para contarte del accidente? No. Bueno, sí. Al día siguiente, antes de que me hablaras, había ido a tu casa a las 7 de la mañana para hablar contigo, para contarte todo lo que había pasado. Pero llegué y vi la ambulancia, a los vecinos afuera, y me enteré del accidente. Me quedé callado, procesando todo lo que Miguel me había contado. Según su versión, Paloma había decidido quedarse conmigo. Había rechazado la posibilidad de irse con él y había prometido luchar por nuestro matrimonio. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto?, le pregunté. Porque pensé que sería más cruel. Paloma había muerto. Tú estabas destrozado. Sofía necesitaba creer que sus papás habían sido felices. ¿Para qué ibas a saber que tu esposa había estado enamorada de otro si al final había decidido quedarse contigo? Pero yo tenía derecho a saber la verdad. Tal vez. Pero en ese momento pensé que era mejor protegerte del dolor. Salí del taller de Miguel más confundido que cuando llegué. Por un lado me tranquilizaba saber que Paloma había decidido quedarse conmigo, que al final había elegido a su familia. Pero por otro lado, me dolía saber que durante meses había estado enamorada de otro hombre, que había fantaseado con abandonarnos. Cuando llegué a casa, Sofía ya había regresado de casa de Carmen. La encontré en la cocina haciendo de comer. «Papá», me dijo sin voltear a verme, «mi tía Carmen me estuvo explicando que las cosas entre adultos son complicadas, que mi mamá pudo haber tenido sentimientos confusos, pero que eso no quiere decir que no nos haya amado. Tu tía Carmen es una mujer muy sabia. ¿Es cierto lo que me dijo? ¿Que mi mamá nos amaba a pesar de todo?» Me acerqué a mi hija y la abracé por primera vez desde que había encontrado las cartas. «Sí, mija, tu mamá nos amaba. Tal vez se sintió confundida por un tiempo, pero nos amaba. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» Porque hablé con Miguel. Me contó lo que pasó la noche del accidente. Le conté a Sofía la versión de Miguel, que Paloma había ido a despedirse de él, a decirle que había decidido quedarse con su familia. Vi cómo los ojos de mi hija se iluminaban al escuchar que su mamá nos había escogido al final. «¿Entonces las cartas eran como su manera de despedirse de él?», me preguntó. «Algo así. Tu mamá estaba confundida, pero al final hizo lo correcto. Esa noche cenamos juntos por primera vez en días. Sofía me contó cosas de la escuela y yo le conté del taller. Tratamos de recuperar la normalidad, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Mi hija había perdido la inocencia sobre sus papás, había descubierto que los adultos también se equivocan y tienen sentimientos complicados. Los siguientes días fueron un poco mejores.
Sofía ya no me trataba con frialdad. Volvimos a ver televisión juntos en las noches. Recuperamos algunas de nuestras rutinas. Pero yo seguía sintiendo un vacío extraño, como si la muerte de Paloma hubiera pasado otra vez, pero esta vez muriendo la Paloma idealizada que yo había construido en mi mente. Una tarde, como 3 semanas después de haber encontrado las cartas, llegó a la casa mi suegro, don Evaristo. Es un hombre de 65 años, delgado, de bigote blanco, que trabajó toda su vida como empleado del gobierno en Córdoba. Paloma era su única hija, y después de que ella murió, él y yo nos volvimos muy cercanos. Viene a visitarnos cada 2 meses y siempre se queda una semana. Don Evaristo es un hombre de la vieja escuela, muy católico, muy tradicional, que cree que la familia es lo más sagrado que existe. Siempre me ha admirado por la forma en que he criado a Sofía después de la muerte de su hija, y siempre habla de Paloma como si hubiera sido una santa. «Roberto», me dijo cuando llegó, «vine porque es la semana del Día de Muertos y quiero que vayamos juntos al Panteón a visitarle a mi Paloma. Todos los años, don Evaristo viene para el Día de Muertos y montamos una ofrenda en la casa. Después vamos al cementerio a llevarle flores a Paloma y pasamos el día recordando anécdotas bonitas de ella. Es una tradición que a Sofía le gusta mucho porque siente que su mamá sigue presente en nuestras vidas. Pero este año era diferente. Este año ya no sabía qué recuerdos compartir, qué anécdotas contar. ¿Podía seguir hablando de Paloma como la esposa perfecta, sabiendo lo que ahora sabía? Sofía, que estaba haciendo tarea en la mesa del comedor, saludó a su abuelo con mucho cariño. Don Evaristo la cargó, le dio vueltas y le preguntó por la escuela, por sus novios, por sus planes para la universidad. Después se sentó conmigo en la sala a platicar. «¿Cómo van las cosas, Roberto?» «Bien, don Evaristo. Trabajando, cuidando a Sofía, ya sabe. ¿No has pensado en volver a casarte? Ya han pasado 3 años». «No, señor. Paloma fue el amor de mi vida». Don Evaristo se quedó callado unos minutos, viendo las fotografías de Paloma que están en la sala. «Mi hija fue muy afortunada de haberte tenido como esposo», me dijo. «Siempre la trataste como una reina». En ese momento, Sofía, que había estado escuchando nuestra plática, no pudo aguantarse. «Abuelo», le dijo, «¿tú sabías que mi mamá estaba enamorada de otro hombre?» Don Evaristo se quedó helado. Me volteó a ver con cara de no entender nada. ¿De qué está hablando esta niña? Traté de detener a Sofía con la mirada, pero ella siguió hablando. «Encontramos unas cartas que mi mamá le escribió a Miguel, el compadre de mi papá. Cartas de amor donde le decía que se quería ir con él». Vi cómo la cara de don Evaristo se ponía pálida. Se llevó una mano al pecho y empezó a respirar agitadamente. Eso no puede ser cierto», dijo con voz temblorosa. «Abuelo, las cartas están escritas con la letra de mi mamá. Ahí dice que...» «Cállate», le gritó don Evaristo a Sofía. «No digas mentiras sobre tu madre». «No son mentiras», le gritó Sofía de vuelta. «Mi papá las leyó». Don Evaristo me volteó a ver con ojos de súplica. «Roberto, dime que no es cierto. Dime que mi Paloma no...». No supe qué contestarle. Vi a este hombre de 65 años, que había perdido a su esposa hace 10 años y a su única hija hace 3, que había puesto toda su fe en que Paloma había sido una mujer buena, y no tuve corazón para destruir también su imagen de ella. «Don Evaristo», le dije, «las cosas son complicadas. Muéstrame las cartas». Sofía corrió al cuarto y trajo la caja de zapatos con las cartas. Don Evaristo las tomó con manos temblorosas y empezó a leer. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo sus labios temblaban mientras leía las palabras de amor que su hija le había escrito a otro hombre. «Mi Paloma», murmuró, «mi niña». De repente se puso muy pálido, se llevó las 2 manos al pecho y empezó a jadear como si no pudiera respirar. me duele el pecho», dijo. «¡Abuelo!», gritó Sofía. Don Evaristo se desplomó en el sofá. Tenía los ojos muy abiertos, respiraba con dificultad y se veía gris. «Papá, creo que le está dando un infarto». Llamé a la ambulancia y en 10 minutos estábamos camino al hospital. Don Evaristo iba inconsciente, conectado a unas máquinas que sonaban constantemente. Sofía lloraba en silencio, y yo me sentía culpable de haber permitido que su abuelo se enterara de las cartas. En el hospital nos dijeron que había sido efectivamente un infarto, que estaba grave pero estable,
que tenían que operarlo para destapar una arteria. Sofía y yo nos quedamos en la sala de espera durante las 4 horas que duró la cirugía. «Papá», me dijo Sofía mientras esperábamos, «¿se va a morir mi abuelo por culpa de las cartas?» «No, mija, tu abuelo está enfermo del corazón desde hace años. Esto no es culpa de las cartas. Pero se puso mal cuando las leyó. Se puso mal porque lo tomó por sorpresa, pero el doctor dijo que ya tenía las arterias tapadas desde antes. Mentí para tranquilizarla, pero yo también pensaba que el impacto de saber la verdad sobre Paloma había provocado el infarto. A las 8 de la noche salió el cirujano a decirnos que la operación había sido exitosa, que don Evaristo estaba estable, pero que tenía que quedarse en terapia intensiva por lo menos 3 días. Esa noche, ni Sofía ni yo pudimos dormir. Nos quedamos despiertos en la sala, sin hablar mucho, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo pensaba en lo frágil que es la vida, en cómo los secretos pueden matar, en si había hecho bien o mal al tratar de proteger a mi familia de la verdad. Al día siguiente, temprano, llegó al hospital el padre Joaquín. Es un sacerdote de 55 años que ha estado en la parroquia de San José desde hace 20 años. Conoce a toda nuestra familia, bautizó a Sofía, casó a Paloma y conmigo, y dirigió el funeral cuando ella murió. «Roberto», me dijo, «supe lo del infarto de don Evaristo. Vine a ver si necesitan algo». «Gracias, padre. Ahora está estable, pero fue una noche muy difícil. ¿Quieren que oremos juntos?» Sofía y yo aceptamos. El padre Joaquín dijo una oración por la salud de don Evaristo y después se quedó platicando con nosotros. «¿Puedo preguntar qué fue lo que provocó el infarto?», nos dijo. «Los doctores me dijeron que fue por una impresión muy fuerte». Sofía y yo nos vimos. No sabíamos si contarle al padre Joaquín lo de las cartas. «Padre», le dije finalmente, «encontramos unas cartas que escribió Paloma antes de morir. Cartas que nos lastimaron mucho y que lastimaron a don Evaristo cuando se enteró». «¿Qué tipo de cartas?» «Cartas de amor dirigidas a otra persona». El padre Joaquín se quedó muy serio. «¿Puedo verlas?». Le mostré las cartas. El padre las leyó en silencio, con cara de preocupación. «Roberto», me dijo cuando terminó, «necesito contarte algo que nunca te dije. Algo que tal vez cambie tu perspectiva sobre estas cartas». «¿Qué cosa?». 2 días antes del accidente, Paloma vino a confesarse conmigo. Estaba muy nerviosa, lloraba mucho. Me contó que se había enamorado de otro hombre, pero que había decidido cortar toda comunicación con él porque no quería lastimar a su familia. Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Qué más le dijo?». «Me dijo que iba a quemar unas cartas que le había escrito, que iba a pedirte perdón por haberse alejado de ti emocionalmente y que quería empezar de nuevo su matrimonio». «¿De verdad dijo eso?». «Sí. Me pidió que orara por ella para tener fuerzas de hacer lo correcto. Le di la absolución y le dije que Dios perdona a quien se arrepiente sinceramente de sus errores». Sofía había escuchado todo con los ojos muy abiertos. «Pero padre», le dijo, «entonces, ¿por qué encontramos las cartas?». «Porque probablemente eran borradores o las cartas que no alcanzó a quemar. Recuerden que el accidente pasó 2 días después de nuestra conversación». El padre Joaquín siguió explicándonos. «Cuando los policías revisaron el carro de Paloma después del accidente, encontraron cenizas de papel quemado en el asiento del pasajero. También encontraron cerillos. Yo siempre pensé que había estado quemando algo antes del accidente, pero nunca supe qué». «¿Por qué nunca me dijo nada?», le pregunté. «Por el secreto de confesión. No puedo revelar lo que me dicen en confesión, a menos que la persona haya muerto y sea para ayudar a su familia». «¿Entonces mi mamá sí nos amaba?», preguntó Sofía. «Tu mamá los amaba muchísimo, tanto que estuvo dispuesta a renunciar a lo que creía que sentía por otra persona para preservar su familia». Por primera vez en semanas sentí un alivio real. Paloma no había muerto huyendo de nosotros, había muerto regresando a nosotros. «¿Sabe una cosa, padre?», le dije. «Creo que necesito hablar con Miguel otra vez». «¿Por qué?». «Porque tal vez él me mintió sobre lo que pasó esa noche. Tal vez Paloma no fue a pedirle que se fueran juntos. Tal vez fue a despedirse de él». El padre Joaquín asintió. «Eso tendría más sentido con lo que ella me confesó». Esa tarde, después de visitar a don Evaristo en terapia intensiva, fui otra vez al taller de Miguel. Lo encontré trabajando en una cómoda de madera de pino. «Miguel», le dije,
Necesito que me digas toda la verdad sobre la noche que Paloma fue a buscarte. Miguel dejó de trabajar y me volteó a ver. Ya te dije todo lo que pasó. No, no me dijiste todo. El padre Joaquín me contó que Paloma se había confesado con él 2 días antes del accidente. Le dijo que había decidido cortar toda comunicación contigo y que quería empezar de nuevo su matrimonio. Miguel se sentó en su banco de trabajo y se puso las manos en la cara. Está bien, me dijo. No te dije toda la verdad porque pensé que sería más doloroso para ti. Dime qué pasó realmente. Paloma no fue a pedirme que nos fuéramos juntos, fue a decirme que había decidido quedarse contigo. Me dijo que lo que sentía por mí había sido una confusión, una manera de escapar de problemas que tenía con ella misma, no contigo. ¿Qué más te dijo? Me dijo que se había dado cuenta de que te amaba, que siempre te había amado, pero que se había dejado llevar por la fantasía de una vida diferente. Me pidió que la perdonara por haberse acercado tanto a mí, y me pidió que siguiéramos siendo amigos como antes, pero nada más. ¿Y tú qué le contestaste? Le dije que la entendía, que yo también me había confundido. Le dije que respetaba su decisión y que me daba mucho gusto que hubiera escogido luchar por su matrimonio. ¿Cómo se fue? Se fue tranquila, sonriendo. Me dijo que se sentía liberada, que por primera vez en meses podía respirar bien. Me dijo que iba a casa a esperarte para platicar contigo sobre todo. ¿Por qué me mentiste la vez pasada? Porque pensé que te haría sentir mejor saber que ella me había propuesto irnos juntos y yo la había rechazado, que te haría sentir como el héroe de la historia. No pensé que te haría sentir mejor saber que ella había pasado meses fantaseando con dejar su matrimonio. Pero la verdad es que al final me escogió a mí. Sí, Roberto, al final te escogió a ti, te escogió convencida, no por obligación. Regresé a casa con un sentimiento completamente diferente. Paloma había cometido un error. Se había enamorado de otro hombre. Había fantaseado con una vida diferente, pero al final había tomado la decisión correcta. Había elegido a su familia. Había muerto regresando a casa para empezar de nuevo conmigo. Esa noche le conté a Sofía toda la conversación con Miguel y con el padre Joaquín. Vi cómo mi hija se tranquilizaba al saber que su mamá los había escogido conscientemente al final. «¿Entonces podemos seguir honrando su memoria?», me preguntó. «Podemos honrar su memoria completa», le contesté. La Paloma que se equivocó, pero también la Paloma que tuvo el valor de reconocer su error y hacer lo correcto. 3 días después, don Evaristo salió de terapia intensiva. Cuando pudo hablar, lo primero que me preguntó fue sobre las cartas. «Roberto, dime la verdad completa sobre mi hija». Le conté todo. El enamoramiento, las cartas, la confesión con el padre Joaquín, la decisión de Paloma de quedarse con su familia. Don Evaristo lloró. Lloró por la hija que se había equivocado, pero también lloró de alivio al saber que al final había hecho lo correcto. «Mi Paloma no fue perfecta», me dijo, «pero fue valiente». Una semana después, don Evaristo ya estaba mejor y pudimos celebrar el Día de Muertos como habíamos planeado. Pero este año fue diferente. Montamos la ofrenda en la sala, con las flores de cempasúchil, el pan de muerto, el chocolate caliente y las fotografías de Paloma. Pero también pusimos las cartas quemadas en un plato pequeño. «¿Por qué ponemos las cartas?», preguntó Sofía. «Porque fueron parte de su vida», le contesté. «Los errores también fueron parte de quien era tu mamá». Fuimos al cementerio en la tarde. Don Evaristo, Sofía y yo, junto con Carmen y sus hijos. Limpiamos la tumba de Paloma, le pusimos flores frescas y nos sentamos a platicar con ella como todos los años. Pero esta vez yo le hablé diferente. «Paloma», le dije en voz alta, «ya sé toda la verdad. Sé que te equivocaste, sé que te enamoraste de Miguel, sé que pensaste en dejarnos, pero también sé que al final nos escogiste. Sé que moriste regresando a casa para empezar de nuevo conmigo». Sofía se acercó a la tumba. «Mami», le dijo, «ya no estoy enojada contigo. Entiendo que los adultos a veces se confunden, pero lo importante es que al final hiciste lo correcto». Don Evaristo también le habló. «Hija mía», le dijo, «no fuiste la mujer perfecta que yo creía, pero fuiste una mujer valiente que supo reconocer sus errores. Estoy orgulloso de ti». Cuando salimos del cementerio, me encontré con Miguel en la entrada. Había ido a visitar la tumba de Elena. «Roberto», me dijo, «¿podemos hablar?». «Claro».
Quiero pedirte perdón, no por haber amado a Paloma, porque el corazón no se controla, sino por no haber sido más fuerte para alejarme cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Miguel, tú también fuiste víctima de la situación. Pero era mi responsabilidad proteger tu matrimonio y no lo hice. ¿Sabes qué? Creo que las cosas pasaron como tenían que pasar. Paloma necesitaba vivir esa confusión para darse cuenta de lo que realmente quería. ¿Podemos seguir siendo amigos? ¿Podemos seguir siendo compadres? Sofía te necesita como padrino y yo te necesito como hermano. Nos abrazamos ahí en la entrada del cementerio, bajo el cielo gris de noviembre. Han pasado 6 meses desde que encontramos las cartas. Sofía ya terminó la preparatoria y se va a quedar en Xalapa para estudiar psicología en la Universidad Veracruzana. Miguel viene a comer con nosotros los domingos como antes, pero ahora ya no hay secretos entre nosotros. Don Evaristo se recuperó completamente del infarto y viene a visitarnos cada mes. Yo sigo trabajando en mi taller, sigo viviendo en la misma casa, sigo siendo viudo. Pero algo cambió en mí desde que supe la verdad completa sobre Paloma. Aprendí que amar a alguien no significa idealizarlo. Aprendí que honrar la memoria de alguien no significa fingir que fue perfecto. Aprendí que el amor verdadero es el que sobrevive a conocer todos los defectos de la otra persona. Todavía tengo las fotografías de Paloma en las paredes de mi casa, pero ahora cuando las veo no veo a una santa. Veo a una mujer de carne y hueso que se equivocó, que se confundió, que tuvo dudas, pero que al final tuvo el valor de hacer lo correcto. Veo a la mujer que me amó lo suficiente para renunciar a una fantasía y quedarse conmigo. A veces, en las noches, cuando Sofía está estudiando y yo estoy viendo televisión en la sala, siento que Paloma está conmigo. No la Paloma perfecta que inventé para proteger a mi hija del dolor, sino la Paloma real, con sus virtudes y sus errores, con sus dudas y sus certezas, con sus debilidades y sus fortalezas. Y esa Paloma real me gusta más que la Paloma inventada, porque esa Paloma real me escogió, no por obligación, no por costumbre, no porque no tuviera otra opción. Me escogió después de haberse imaginado una vida con otro hombre. Me escogió conscientemente, valientemente. El otro día Sofía me preguntó si algún día me voy a volver a casar. No lo sé, mija, le contesté. Lo que sí sé es que si algún día me enamoro de otra mujer, va a ser porque la amo completa, con sus virtudes y sus defectos, como mi mamá, exactamente como tu mamá. Esta historia la cuento porque creo que muchas familias viven sobre mentiras piadosas, sobre verdades a medias, sobre secretos que creen que protegen, pero que al final lastiman más. Creo que es mejor vivir con una verdad dolorosa que con una mentira cómoda. Si tienes secretos en tu familia, si hay cosas que no se han dicho por miedo al dolor, te invito a que pienses en la historia de Paloma. El amor verdadero no necesita perfección. El amor verdadero necesita honestidad. ¿Tú qué opinas? ¿Es mejor proteger a la familia de verdades dolorosas o es mejor enfrentar la realidad por completa que sea? Me gustaría leer sus historias, sus opiniones, sus experiencias. Porque al final todos tenemos secretos, todos hemos cometido errores, pero también todos tenemos derecho a ser amados completamente, tal como somos.